Pues bienvenidos al MUDCOM 2023. Estamos muy emocionados de contar con su presencia. Antes de comenzar, quisiera informarles que esta sesión será grabada. Ahora sí, para la audiencia del día de hoy se encuentra el equipo Lonomics como agente económico y Excom como autoridad. Muy bien. Antes de comenzar, repasaremos brevemente la manera en que se llevará a cabo esta audiencia. La autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá igualmente otros 15 minutos para plantear su caso. Al terminar, se le concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente el agente económico tendrá igual 5 minutos para el mismo derecho. Por último, ambos, empezando con la autoridad, tendrán otros 5 minutos para formular conclusiones y al quedarles 5 o 2 minutos, les voy a hacer una seña para que tengan en el radar que solamente les falta ese tiempo para no molestarles en el chat y no interrumpirles. Y una vez que yo haya concluido, que mi cronómetro haya concluido, les voy a pedir que terminen su participación. Ahora sí, para el tema de los jueces, no olvido comentarles que ustedes tienen la posibilidad de hacer preguntas hacia el final, tanto a la autoridad como a la gente. Yo les diré si tienen alguna pregunta para que ustedes puedan formularla y a cualquiera de las dos partes podrá contestarla. Por favor, si tienen alguna pregunta en este momento sobre la dinámica, háganmelo saber. Perfecto. Muy bien. Y les voy a pedir tanto primero a la autoridad, cada uno de ustedes me pueda decir su nombre y si es abogado o si es economista para que los jueces los tengan en mente. Por favor, pueden abrir sus micrófonos. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Velasco y soy abogada. Buenos días, mi nombre es Juan Santiago Pérez y soy abogado. Buenos días, mi nombre es José Roberto Espina y soy economista. Perfecto. De Excom estamos completos. Y muy bien, pues yo les cedo sus primeros 15 minutos para que puedan plantear su caso. Arrancamos, por favor. Un segundo mientras podemos compartir la presentación, por favor. Adelante. Perfecto. Voy a comenzar el cronómetro. Tienen 15 minutos. ¿Quién comienza hablando? Perdón, si se puede identificar. La autoridad. Adelante. Digo el nombre del abogado o abogado, así vamos anotando. Correcto, empiezo yo, mi nombre es Ana Sofía Velasco y soy abogada. Buenos días, miembros de este honorable tribunal y miembros de la cuarta parte. El día de hoy procederemos a imputar el ilícito de abuso de posición de dominio de GABAT en virtud del artículo 61, 63 y 65, literal 12 y 13 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Nuestra imputación tendrá el siguiente orden. En primer punto, expondremos los hechos del caso. Después, delimitaremos el mercado relevante, el producto relevante, el mercado geográfico y la posición de dominio, para así finalmente exponer las razones de esta imputación y que se condene la afectación a Generic, a la libre competencia y a los consumidores. Bueno, el 1 de febrero del año 2000, GABAT obtiene la patente del medicamento Adelina, que tiene como principio activo la adeliribina, principio activo sumamente importante para esta imputación. Esta patente fue concebida por un término de 20 años, es decir, desde el 1 de febrero del año 2000 hasta el 1 de febrero del año 2020. Desde septiembre del año 2018, Generic inició pruebas para fabricar y comercializar el medicamento genérico Adovit, medicamento que se esperaba que compitiera con Adelina. El 14 de enero del 2020, GABAT obtiene la patente del medicamento Adelina Plus, o AD Plus,
que también tiene como principio activo la adeliribina, exceptuando que evita el efecto secundario de la irritación estomacal. Como ya todos sabemos, en el año 2020 inicia la pandemia por el virus COVID-19, que es sumamente importante ya que este virus, además de producir diversos síntomas, produce la anosmia, que es la pérdida del olfato. La anosmia se contrarresta con medicamentos que tengan como principio activo la adeliribina. He ahí la importancia de esta molécula. El 1 de julio del año 2020, Generic inicia la comercialización de Adovid, pero 6 meses después de que este estuviera en el mercado, Gabat solicita una medida cautelar ante el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual para que se prohibiera la comercialización y distribución de este medicamento. 3 meses después, el Tribunal en Materia Administrativa de Yajalón declara nula esta medida. Finalmente, el 1 de diciembre del año 2022, Generic presentó una denuncia en contra de Gabat ante la Comisión de Competencia de Yajalón por presuntas prácticas monopólicas. Dicha denuncia concluye con esta audiencia y ahora procedo a explicarles el producto relevante. Recordemos cuáles son los medicamentos que están en disputa: Adelina, Adovid y Adeplus. Adelina y Adeplus, comercializados y producidos por la farmacéutica Gabat, y Adovid por Generic. Tal como podemos evidenciar en las gráficas, Adelina salió al mercado en el año 2000 a un precio de 30 pesos yajalonenses, que justamente para julio del 2020 bajó su precio a 25 pesos yajalonenses. Posteriormente, cuando Adeplus sale al mercado, reduce aún más su precio a 20 pesos yajalonenses. Adovid sale al mercado en julio del 2020 a un precio de 20. Sin embargo, después cuando Adeplus sale al mercado, reduce su precio a 17. Y Adeplus, saliendo al mercado en enero del 2021, sale con un precio de 40 pesos yajalonenses y hasta ahora lo mantiene. Ya teniendo claro los hechos del caso y el producto relevante, mi compañero José procederá a explicarles lo siguiente. Bueno, en primer lugar, para poder hacer un análisis efectivo, se debe reconocer esta definición de mercado relevante y la definición de posición de dominio, para poder delimitar la correcta competencia entre las empresas y poder analizar las posibles restricciones y las limitaciones que pueden existir en la actividad económica. Por consiguiente, esta investigación se va a centrar en el mercado de medicamentos de venta abierta, de marca o genéricos, que sean, que sean diseñados para o que tengan solución para la anosmia. Por otra parte, en términos de posición de dominio, esto nos muestra la capacidad que tiene una empresa para poder influir de forma significativa en los precios, la oferta o la calidad de un producto dentro del mercado relevante que ya definimos. Por otra parte, en términos de mercado geográfico, este nos muestra el territorio, el área territorial en donde las empresas llevan a cabo sus actividades competitivas y económicas. También la delimitación precisa de este mercado nos muestra las fronteras dentro de los cuales los agentes de este mercado interactúan y se aplican las reglas de competencia que estamos defendiendo. Esto nos muestra, por una parte, la accesibilidad que tienen los consumidores a sustitutos comparables dentro de este territorio, la disponibilidad que tienen de información precisa sobre los productos y servicios que consumen y la ausencia de barreras sustanciales para poder cambiar proveedor. Además, también nos define este mercado geográfico que se apoya en factores tales como las particularidades de cada producto y más de los que estamos en este momento en debate, los hábitos de compra que tienen los consumidores y las barreras que pueden dificultar la entrada a nuevos competidores a este mercado. Por último, en términos de sustituibilidad del mercado, podemos ver que, aunque existen medicamentos que pueden tratar la anosmia, no son de acción directa. ¿Y a qué me refiero con acción directa? Es que no usen el sistema inmune del cuerpo humano para poder solucionar las afecciones de la anosmia o los síntomas del COVID-19, como lo son aerosoles nasales con corticoides o antihistamínicos tópicos, que aunque pueden ser soluciones, como lo mencioné, no son de acción directa. Por ende, no tienen la misma eficacia que lo tienen los medicamentos que tienen la molécula de la adeliribina. También, aunque existen medicamentos que están en fase de desarrollo
en los Estados Unidos mexicanos, que es un mercado comparable con la República de Yajalón, que es nuestro mercado geográfico, como ADX 101 o OBD 001. Ninguno de los dos es de venta abierta. No se puede obtener, no cualquier persona la puede obtener solamente con una prescripción médica, ya que todavía está en fase de desarrollo. Por ende, como mencioné antes, los medicamentos que están dentro de este mercado son Adelina, Adovit y además, y como mencioné, el mercado en el que estamos es el mercado de medicamentos de acción directa, ya sean de marca o genéricos, que sean de venta abierta. También, en términos de sustituibilidad por parte de la demanda, esto nos muestra la capacidad que tienen los consumidores para poder sustituir un producto por otro que sea similar en términos de precio, calidad o características, que pueda solventar de forma similar las afecciones que padecen los consumidores. Por ende, debido a, debido a las relaciones de competencia entre Gabat y Generic, en el presente caso, según la conducta que hemos analizado y que seguiremos analizando, es posible decir que hay afectaciones a la libre competencia a través de prácticas anticompetitivas por parte de la empresa Gabat. Por ende, encontramos un abuso de la posición de dominio que tenía dentro de este mercado debido a las gráficas que mostramos en términos de cantidades vendidas y, como mencioné, se puede encontrar este abuso en la posición de dominio que ostentaba Gabat Pharma dentro de este mercado relevante. Buen día, honorable tribunal. Mi nombre es Juan Santiago Pérez, abogado. Luego del análisis económico, le corresponde a esta comisión imputar a Gabat el abuso de posición dominante en la modalidad de práctica relativa restrictiva a la libre competencia por obstaculizar el proceso productivo del medicamento Adovit y negar el acceso a Generic de los componentes esenciales del medicamento Adelina. Para que la conducta restrictiva concurra, es necesario que se cumplan los 3 requisitos dispuestos en el artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. El primero hace referencia a que el agente económico debe tener posición dominante en el mercado relevante, aspecto que ya se encuentra debidamente explicado y comprobado por mi colega José Ospina. El segundo de los requisitos es que los comportamientos del agente económico deben encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 65 de la ley. En este caso, tenemos que las actuaciones de Gabat encuadran en 2 de dichos supuestos. La primera hace referencia a que el agente económico no puede obstaculizar el proceso productivo de otro agente. Se encuentra en el literal 12. De acuerdo con el artículo 66, a esta comisión le corresponde eliminar las barreras en contra de la libre competencia y concurrencia económica. Según la COFECE, estas barreras se entienden como cualquier hecho o acto que tenga por objeto o efecto impedir el acceso o permanencia de un competidor a dicho mercado. En este orden de ideas, Gabat erigió barreras de permanencia en contra de Generic, pues solicitó una medida cautelar infundada, sin apariencia de buen derecho y que posteriormente fue declarada nula, lo que se conoce en el derecho de la propiedad industrial como abuso del derecho de exclusiva concedido con ocasión de la patente. Más específicamente, sham patent litigation, es decir, litigio de patente falso, pues a través de una actuación administrativa, Gabat desplegó un arma anticompetitiva, ya que con la medida cautelar que fue concedida y posteriormente declarada nula, se obstaculizó el proceso productivo. Durante 3 meses y 24 días, Generic no pudo comercializar su medicamento Adovit. Y peor aún, en términos del Tribunal Administrativo de Yajalón, se configuró un daño no resarcible, en la medida que perdió el posicionamiento que estaba consolidando en el mercado cuando entró a competir con Gabat, así como la disminución de sus ventas. Este caso ya fue sancionado. En el año 2013, la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial en Argentina sancionó a Ventis Pharma por solicitar una medida cautelar infundada, sin apariencia de buen derecho y que posteriormente fue declarada nula, ya que pidió que un producto de su competidor Microsule no fuera comercializado, ya que supuestamente estaba infringiendo su patente. Aspecto en el que concluyó la Cámara de Apelaciones que no era así, teniendo en cuenta que fue declarada nula y que Aventis solicitó esta medida para obstaculizar el proceso productivo y que lo logró, pues durante 11 meses Microsule
no pudo comercializar dicho medicamento y también se concluyó que se afectó la libre competencia así como a su competidor. En cuanto al segundo de los supuestos dispuesto en el artículo 65, tenemos que un agente económico no puede negar el acceso a un insumo esencial a otro agente. Insumo esencial entendido como aquel conjunto de elementos necesarios para la provisión de un bien o servicio, que tienen como característica ser insustituible e irreproducible. De acuerdo con el artículo 70, se deben dar 4 condiciones para que se considere que haya un insumo esencial. La primera de ellas es que el agente económico con posición dominante debe tener a su disposición dicho insumo. En este caso, Gabat contaba con el insumo, que eran los componentes de la Adelina, que justo antes de que caducara su patente y los componentes fueran a ser parte del dominio público, solicitó otra patente con los mismos componentes, con la única diferencia que protegía o que generaba que no hubiera irritación estomacal y que 15 días antes exactos de que caducara Adelina se le concedió. Aspecto que en el derecho de la propiedad industrial se conoce como evergreening of patents, es decir, perennidad de patentes, ya que el titular de la misma buscó ampliar su protección, buscó que dichos componentes estuvieran durante más tiempo protegidos a pesar de la protección que se le dio en un tiempo inicial. El segundo de las condiciones es que el insumo no debe ser reproducible desde un punto de vista técnico, económico o legal por otro agente. En este caso, pues Generic no podía comercializar su producto debido a la imposición de la medida. Es decir, no lo podía reproducir por el mandato legal. De ahí que no pudiera acceder a dicho insumo. La tercera de las condiciones es que este insumo debe ser necesario para la provisión de un bien o servicio. Aspecto fácil de entender, en la medida que sin los componentes de la adelina no se puede dar un medicamento genérico. Es decir, estas empresas como Generic trabajan a partir de la patente vencida, puesto que hace parte del dominio público, que, de acuerdo con la doctrina, relación de complementariedad entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. Sin esto, no hubiera podido producir su medicamento. La cuarta de las condiciones es analizar las circunstancias bajo las cuales se tuvo acceso a dicho insumo. Sabemos que fue a través de la solicitud de patentes, pero que se configuró una actuación en contra del derecho concedido y que fue querer alargar dicho tiempo de protección. Así las cosas, volviendo al tercero de los requisitos dispuesto en el artículo 63 para que se configure la conducta restrictiva, el agente económico debe tener por objeto o efecto desplazar indebidamente a otro agente. Como se puede observar en la gráfica, cuando se impuso la no comercialización a Generic, cesaron sus ventas, pero lo más interesante es cómo nunca pudo volver a consolidar dicha posición en el mercado, ya que esto repercutió en el consumidor y con la aparición de un nuevo competidor, en este caso el AD Plus, con el medicamento, pues afectó su posición, un daño no resarcible, según el Tribunal Administrativo. Por todo lo anterior, honorable tribunal, le solicito que en primer lugar declare que Gabat incurrió en abuso de posición dominante y como consecuencia de lo anterior se imponga la multa dispuesta en el numeral segundo del artículo 165. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Agente económico, favor de presentar a cada uno de sus integrantes y mencionar si es abogado o si es economista. Buen día, soy Yael Heredia, abogado y economista. Para efectos de la competencia, abogado. Buen día, soy Kevin López, abogado y economista y para efectos de la competencia abogado. Buen día, soy José Andrés Ballesteros, soy abogado y economista, para efectos de la competencia, abogado. Buenos días, soy Inés Pineda Moscoso y soy economista. Buenos días, mi nombre es Kevin Cortés, soy abogado y economista, pero para efectos de la competencia, abogado. De acuerdo. Perfecto. Pues inician sus 15 minutos, por favor. Claro, antes de dar inicio, vamos a compartir pantalla. De acuerdo. Eh,
Disculpen. Adelante, por favor. Gracias. Muy buen día, comisionados. Mi nombre es Kevin Cortés y en conjunto con mis compañeros actuaremos en defensa y representación de Gabat Pharma, empresa que se caracteriza por su alto nivel de innovación y desarrollo en el sector farmacéutico. En este sentido, nuestra defensa se centrará en dos puntos principales. En primera instancia, se abordará el cómo no se configuran los elementos necesarios para acreditar prácticas monopólicas relativas, toda vez que, en primer lugar, la definición de mercado empleada por la autoridad es errónea, ya que existen aún más competidores en este mercado y la presión competitiva proviene de múltiples productos para tratar la influenza. Asimismo, la autoridad es deficiente al acreditar una posición de dominio, ya que no se cumplen los elementos normativos del artículo 69 de la Ley de Competencia. También, las conductas identificadas por la autoridad tienen una justificación económica basada en la protección de derechos de la propiedad intelectual de Gabat. En realidad, se habla de que dichas conductas tienen un efecto positivo en el mercado a través de las eficiencias dinámicas que éstas representan. Finalmente, hablaremos sobre nuestras pretensiones. Sin embargo, previo a dar inicio a nuestra defensa, considero pertinente mencionar que la autoridad busca imputar a mi representada por tratar de buscar defender su derecho a la propiedad intelectual, alegando que el sistema de patentes es una barrera de entrada que de manera dolosa impuso Gabat. Comisionados, es menester dejar claro que el sistema de patentes de Yajalón es una medida establecida por el Estado para incentivar la innovación entre competidores, cuestión que se traduce como un beneficio para el consumidor por las eficiencias dinámicas que genera. En este sentido, no se puede considerar que el que se haya conseguido una patente a mi representada implique dolo por parte de Gabat, ni mucho menos que implique una barrera que impida la entrada al mercado a otros competidores. Habiendo definido entonces lo anterior, le cedo la palabra a mi compañera Inés Pineda para que dé inicio a nuestra agenda. Soy Inés Pineda Moscoso y me corresponde hablarles sobre la definición del mercado relevante. Nuestra representada, Gabat Pharma, no ha participado en ninguna práctica monopólica relativa. Para esta, debería de haber tenido una posición dominante en el mercado con intenciones de desplazar y realizar alguna conducta que se encuadre dentro de lo establecido de la ley, cosa que nunca ocurrió. Con permiso de la autoridad, a continuación haremos la correcta definición del mercado relevante para probarlo. El consumidor promedio tiene a su disponibilidad 7 sustancias activas con más de 200 variaciones en mercado para tratar los síntomas y 8 sustancias para tratar la influenza. Este es nuestro mercado relevante, el de medicamentos para tratar la influenza. Esta fue la única razón para la que nuestra representada desarrolló ambas drogas en discusión. Si mi compañero me apoya regresando a la slide, honorable jurado, los dirijo a la pantalla para poder mejor encuadrar y explicar la verdadera extensión del mercado relevante. Es según el Centro Nacional de Información a la Biotecnología de Estados Unidos y la misma autoridad investigadora que todos los medicamentos para tratar la influenza son aprobados a la actualidad, son medicamentos antivirales de acción directa, como se muestra en el signo inferior azul en la pantalla. Siguiente. Se caracteriza por su capacidad de tratar la enfermedad a través de la proteína en el cuerpo humano. Esta es una diferenciación muy importante que debemos recordar. Es gracias al reconocimiento de la autoridad sobre este y el que no realizaron un análisis de sustitución correcto que reafirmamos nuestra definición del mercado para tratar la influenza como el único relevante en esta discusión, como se puede ver ejemplificado que todas las sustancias activas aprobadas a la actualidad son de acción directa. El hecho de que luego se descubrió el efecto positivo que tenía la sustancia sobre la anosmia, un síntoma nacido de una obstrucción nasal que afecta a los nervios Schultz, comúnmente atribuido a la congestión nasal, no significa que cambiemos de mercado, ya que nuestra representada sigue sintiendo la presión del medicamento de la influenza. Y aunque la autoridad quisiera incluir la anosmia, las sustancias en cuestión son 2 de las 11 disponibles para tratar el síntoma. Además de que las sustancias activas de nuestro representado no serían las únicas que resultaron tener beneficios secundarios en COVID-19. Entre 2020 y 2023, 7 sustancias han recibido aprobación de emergencia, 3 de las cuales ya existían. Todas son de acción directa.
Esta es la única similitud entre ambas, ya que la delirvirina nunca recibió esa aprobación, reafirmando el hecho de que nunca se intencionó para tratar el COVID-19 o un síntoma como es el de la anosmia. Reiteremos con cifras. 8 son las sustancias activas para tratar la influenza, 7 para los síntomas, 11 para la congestión nasal y síntoma de la anosmia, 7 con aprobación de emergencia, más de 200 son las variaciones y 0 son las prácticas monopólicas por parte de Gabat Pharma. A continuación, mi compañero Kevin López. Autoridad, me abocaré a señalar por qué no se configura un abuso de posición dominante, contrario a lo señalado por la autoridad investigadora. La autoridad investigadora parte de premisas erróneas, pues para su conveniencia analizan los elementos del abuso de posición de dominio según un scope infundado, consistente en precedentes de autoridades con fallos vinculantes a la jurisdicción de otros países. Lo correcto es atender al principio de especialidad de la norma. La fuente normativa especial prevalece sobre la fuente normativa general. Es decir, la Ley de Competencia Económica de Yajalón, al prever exactamente los requisitos necesarios para la configuración de un abuso de posición dominante, es una ley especial efectivamente aplicable. Entonces, procedamos a analizar cada una de las fracciones del artículo 69 y cómo es que no se configuran en el caso en concreto. Respecto a la fracción primera, Gabat no tiene la capacidad de fijar precios ante otros competidores internacionales, como lo son Shionogi, Wet Pharma y Glaxo Wellcome. Esto implica que si mi representada subiera los precios, sentiría un impacto en la demanda del mercado nativo. En segundo lugar, a pesar del proceso regulatorio riguroso, el comportamiento de mi representada no actúa como una barrera a la entrada. Esto es perfectamente explicado por las dos nuevas sustancias que entraron al mercado en 2014 y 2018. Sobre la tercera fracción, Gabat tiene un poder mínimo en el mercado, al ser simplemente uno más de los laboratorios que buscan innovar para seguir compitiendo entre las opciones disponibles. En la cuarta fracción, y como será analizado a continuación, Gabat no tiene incidencia sobre el acceso a insumos para los competidores que deseen entrar al mercado efectivamente relevante. Y finalmente, Gabat ha mantenido una conducta ordinaria, como cualquier otro agente. Por lo tanto, ha perfeccionado e innovado constantemente sus medicamentos para el mejor cuidado del consumidor. Lo más importante a recordar en esta discusión. Analicemos la fracción 2. La defensa activa los derechos de la propiedad intelectual, además de ser personalísima para el titular de una patente, por ejemplo, en ninguna óptica pudiera ser considerada una barrera de entrada atribuible a un competidor, pues primero, es un derecho previsto y garantizado por el artículo 70.8 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, vinculante en Yajalón según el artículo 1 de su Constitución, y tutelado por organismos mundiales que su existencia prevé esta función como la OMPI. Y dos, porque no es una conducta impuesta unilateralmente por un agente económico, sino otorgada por el Estado para incentivar el desarrollo y la innovación. Además de que la patente de formulación, cuyos derechos se defienden vía litigio y contrato, implican un beneficio real para el consumidor, el desarrollo y la innovación. Pues Gabat, además de gozar de una presunción de licitud, genuinamente mejoró los medicamentos antes existentes, contrario a lo sucedido en algunos otros precedentes. Ahora, se analizará por parte de José Andrés Ballesteros los demás conductos. Buen día, mi nombre es José Ballesteros y comenzaré con 3 puntos fundamentales sobre el litigio, donde la autoridad investigadora alega la obstaculización al proceso productivo por medio de la fracción 12ª del artículo 65. Observamos tanto el litigio, al igual que la fracción 13ª del mismo artículo. Iniciando con los 3 elementos fundamentales, observamos el primero siendo la prejudicialidad, el cual implica que en este litigio no puede ser calificado como anticompetitivo, ya que le corresponde a la autoridad de propiedad industrial determinar si hubo una violación a la patente. Ahora, para saber si incurrió en litigio estratégico, es necesario saber la resolución de la autoridad de propiedad industrial. En segundo punto,
vemos que la resolución administrativa sería ilegal, ya que versa sobre un acto sub judice. Aquí vemos antecedentes por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como el de Petway contra Galveston County, en donde aquí no estamos diciendo que la autoridad investigadora no pueda resolver sobre el asunto, simplemente tiene que esperarse a que salga la resolución de la Autoridad de Propiedad Industrial. En tercer punto, vemos que del desechamiento de la medida cautelar no se puede deducir nada sobre la decisión del tribunal en materia administrativa, ya que por definición las medidas cautelares no prejuzgan por el fondo. Esto implica que el que fuera declarada nula no permite extraer ninguna conclusión sobre la validez de la patente. Comisionados, supongamos que nos sancionan en este procedimiento y al día siguiente el Instituto de Propiedad Intelectual nos da la razón sobre el fondo de la patente. ¿Significa que fuimos sancionados por proteger nuestra patente? ¿Por proteger nuestro derecho fundamental? Siguiendo con el litigio, observamos que no se configura la fracción treceava como alega la autoridad investigadora. En primera, porque no hay negativa de trato, ya que para que se configure tiene que haber habido una solicitud de acceso al insumo y que ésta se niegue. Y en este caso, Generic Health en ningún momento pide utilizar la patente o pagar algún royalty. En segundo, observamos que no hay un insumo esencial, que como bien mencionó la autoridad investigadora, en la fracción tercera del artículo 70 se establece explícitamente como requisito fundamental que el insumo no tenga sustitutos cercanos. Y como ya observamos anteriormente, existen múltiples medicamentos para tratar la influencia y la anosmia, al igual que otras fórmulas que se pueden utilizar que permitirían la entrada al mercado. Aquí vemos que la autoridad no tiene claro qué imputar, tanto que incurre en una contradicción entre la fracción doceava y la fracción treceava, ya que en la primera se nos acusa de excluir a Gabat por intentar proteger el derecho de propiedad industrial con respecto a ADE+, y en la otra reconoce que Gabat tenía interés específico en ADE+. Aquí observamos una situación hipotética para demostrar la incongruencia del dictamen de la autoridad investigadora. En primero, vemos que para que exista negativa de trato, Generic Health tuvo que pedir permiso para usar la patente. Para pedir permiso tuvo que ser una patente válida, siendo ADE Plus la única vigente. Entonces, la autoridad investigadora reconoce la validez e interés de Generic Health en obtener ADE Plus de Gabat, por lo cual justifican que el litigio que llevó a cabo mi representada, pero al mismo tiempo alegan como incompetitivo el que protejamos el derecho de propiedad industrial con respecto a ADE Plus por medio de otra fracción. Esto es contradictorio, absurdo e improcedente. Con base en lo anterior, vemos que no se configuran las prácticas monopólicas relativas, ya que no hay una posición dominante, las conductas no desplazan a Generic Health y no encuadran en las fracciones doceava y treceava. Ahora, por lo tanto, se puede decir con total certeza que mi representada no incurrió en las prácticas anticompetitivas que de forma inadecuada imputó la autoridad a través de su dictamen de probable responsabilidad. Es por esto, comisionados, que finalmente, después de haber desvirtuado los argumentos vertidos por la autoridad, se busca, en primer lugar, que se declare la ausencia de prácticas anticompetitivas por parte de mi representada. En segundo, que se declare sin materia la presente investigación, al igual que la improcedencia de una sanción. Y en tercero, que se ordene el cierre del expediente al no haberse acreditado debidamente que mi representada incurrió en prácticas que hayan dañado la libre competencia de Yajalón. Muchas gracias. Muchas gracias, agente económico. Cedo la palabra a la autoridad para su derecho a réplica. Recuerden que tienen 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, cito textualmente la definición que ustedes mismos dan de mercado relevante en su escrito de posición. Lo definen como los productos ofertados con una fórmula médica para el tratamiento del padecimiento de la influenza sin los efectos de la irritación estomacal, quitando de ahí Adelina, que es su propio medicamento, y teniendo en cuenta solamente AD+, que como ustedes lo mencionan es una evolución de Adelina. Esto
se contradice con lo que ustedes mismos presentan dentro de su previa presentación. Y luego mencionan como posibles sustitutos del producto todos los que traten el padecimiento de la influenza sin causar irritación estomacal y o la anosmia, como las soluciones no farmacéuticas tradicionalmente empleadas por los consumidores. Por ende, le abren el mercado no solo a los medicamentos que ustedes mencionaron previamente, que contradicen lo que ustedes mismos presentan, sino también ignoran totalmente la definición del nivel ATC4 de la OMC, que requiere que se cumplan ciertas características para poder generar una verdadero análisis de sustituibilidad en el mercado. Para poder entrar en el nivel ATC4, deben primero pertenecer al mismo grupo terapéutico, tener la misma concentración, la misma vía de administración, y al igual que la misma forma farmacéutica, hecho que ustedes ignoran totalmente. Por ende, su mercado relevante no solo es poco riguroso, sino que también es error. Y por ende, como ustedes mencionan, en este mercado relevante no cambia. Claro que no cambia. Por ende, los tres medicamentos que hemos mencionado son los que realmente están dentro de este mercado. Y se puede ver con la diferencia en los precios y la reducción de precios que ustedes mismos dan cada vez que uno de estos medicamentos entra al mercado. Por ende, si existe competencia, como ustedes dicen, dentro de este mercado, ¿por qué les afectaría este medicamento genérico? Bueno, ahora, así como ustedes lo dijeron, es cierto, crear una patente requiere un alto nivel de desarrollo e innovación, y es por eso que el derecho les otorga una exclusividad. Exclusividad para que ustedes aprovechen sus beneficios y exploten la patente. Pero ese tiempo de exclusividad no puede ser perpetuo. De hecho, extralimitarlo sería un abuso del derecho, un abuso de la propiedad intelectual también. Podríamos estar incluso enfrente de un blocking patent, que es básicamente cuando una patente impide que otro agente económico o un tercero explote esa patente para poder entrar al mercado, porque hacerlo incluso infringiría la anterior patente. Ahora, sobre la competencia de esta autoridad, la autoridad de competencia se encarga de analizar las conductas que tienen los agentes económicos como Gabat Pharma, que básicamente cuando abusa de su posición de dominio, entra dentro de una práctica restrictiva de la libre competencia. Ustedes dijeron, es que no pueden competir a nivel de otra farmacéutica. Claro, porque es que básicamente lo que tiene Gabat Pharma como farmacéutica es muy diferente a cómo es Generic en el mercado. Es así como se demuestra que aquí lo que se está discutiendo son los comportamientos que llevó a cabo Gabat a través de la patente, más no la legalidad de la misma. La discusión no va hacia ese aspecto, sino cómo a través de los derechos concedidos con ocasión de la patente, ustedes restringieron la libre competencia. Y un punto a precisar para Gabat. Ustedes dicen que recurren a la solicitud de protección, en este caso, y de defensa, para proteger su patente, pero resulta contradictorio que AE Plus sale al mercado en el año 2020. Generic llega en julio del 2020. Y hasta el 2021 ustedes lanzan al mercado AE Plus. ¿Por qué esperar un año para lanzar dicho medicamento? ¿Acaso les importó cómo fluctuó el mercado con la apariencia, con la llegada de Adovit? Es claro acá cómo están buscando equiparar las patentes en la medida que negociaron con Yaja Pharma y Generic para que no comercializaran los productos por AE+, cuando en realidad ellos están utilizando los componentes de la adelina, insumo esencial que no refleja ninguna contradicción en cuanto a la obstaculización del proceso productivo. He ahí cómo ustedes, a través de su apariencia de que brindan investigación y desarrollo, quisieron ocultar las actuaciones de bloquear Generic, cuando en realidad lo que querían era prolongar dicho tiempo de protección. Muchas gracias. Muchas gracias, autoridad. Agente económico, tiene 5 minutos para su derecho a réplica. Muy buenos días, nuevamente me presento, soy Yael Heredia y soy el encargado de realizar la dúplica en esta audiencia. En primer lugar, creo que me gustaría hacer una precisión que cuando referimos en el dictamen, en los alegatos de por qué no confirmamos la práctica monopólica, queremos decir que nunca cambiamos de mercado del de influencia, es decir, siempre nos mantuvimos en este mercado
siempre competimos con todos los otros medicamentos que se encuentran en este mercado. ¿Y por qué? Nosotros no podemos realizar ninguna práctica o estrategia de precios con medicamentos de COVID cuando nuestro mercado es el de la influenza. De hecho, las sustancias que más ejercen presión competitiva en el mercado es la sustancia activa de oseltamivir y zanivir. Es decir, ese es el mercado, el de influenza, y con ellos competimos. Ahora bien, y suponiendo que sea cierto lo que alega la autoridad investigadora, de que el único mercado es donde se evita la irritación estomacal, entonces, ¿habría prueba que el medicamento genérico está o no? Habría que acreditarlo. Ahora bien, la patente de AD+ es la que contamos actualmente protegida y es la que estamos tratando de proteger a través del procedimiento administrativo. Cuando nos referimos que la autoridad investigadora no puede sancionar, es debido a que si quieren prejuzgar que nuestra conducta efectivamente en el fondo es incorrecta, que efectivamente no teníamos el derecho de proteger nuestra patente porque ya estaba vencida la patente que estamos tratando de proteger, es la autoridad del Instituto de Propiedad Intelectual la que debería determinar de que, sabes, tu patente ya venció y el medicamento genérico no está violentando la nueva patente. Sin embargo, es una decisión que tiene que realizar el Instituto de Propiedad Intelectual. Y finalmente, acerca del comportamiento contradictorio, no es contradictorio. Realmente puede ser por diversos motivos, como esperar que se generen las correctas diversificaciones del mercado o que consideremos que es el momento idóneo. Y de hecho, el que haya entrado el medicamento genérico al mercado en ningún momento representó un peligro para nuestros intereses. Y es que en los primeros 5 meses en que entró el medicamento genérico, la Adelina, es decir, AD, tenía crecimientos promedios del 7% cada mes. No habría un problema, no era como que si no pudiéramos compartir el mercado. En realidad, sí podíamos compartir el mercado. Sin embargo, estaba violentando la patente de AD+, y por ende, que hayamos ejercido un derecho para proteger o evitar esta violación a la patente. A partir de todo esto, reiteramos que nuestra conducta fue procompetitiva. En ningún momento creamos nosotros barreras de entrada al mercado, e inclusive si se habla de que se desea eliminar barreras de mercado, la Comisión de Competencia Económica tiene los medios idóneeos para realizar eso, y es un procedimiento administrativo totalmente diferente al que nos encontramos hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, agente. Le cedo la palabra a la autoridad para que pueda darnos sus conclusiones. Les recuerdo que tienen 5 minutos. Bueno, en primer lugar, se menciona que Zanamivir, oseltamivir y peramivir son sustitutos. Sin embargo, no es así, debido a que, de nuevo, incurren en ignorar el nivel ATC4 de la OMS, en donde mencionan las características por las cuales medicamentos pueden ser sustitutos. Zanamivir, oseltamivir y peramivir son sustitutos entre ellos, no con los medicamentos con adeliribina. También ignoran el hecho de que ya existe resistencia inmune en los cuerpos de las personas a estos medicamentos. Por eso adeliribina es una gran solución y ha sido una solución usada por los consumidores para poder solucionar sus afecciones en términos de salud. Y también, como ustedes mencionan, claro que tienen poder de mercado y tienen poder en las ventas y tienen poder sobre el precio que ustedes tienen en el mercado. Por eso no cambiaron su precio solamente hasta que hubo competencia, y hubo competencia fue por parte de Adovid. Hasta ahí fue el único momento en el que en el que Gabat Pharma decidió reducir su precio. Solamente hasta la llegada de Adovid, y solamente redujo su precio de nuevo hasta la llegada de Plus al mercado. Por ende, es obvio y es claro que existe una posición de dominio. Y aparte de que existe una posición de dominio, se abusó la posición de dominio por parte de Gabat para poder eliminar las ventas por varios meses del medicamento Adovid. Como dicen en su escrito de posición, ¿es realmente bienestar para el consumidor que ustedes abusen de su posición de dominio? Pues ustedes alegan que no tienen posición de dominio, pero es que empezando lo tienen fundamentado en un mercado relevante erróneo.
Para esta autoridad es incomprensible estas tres preguntas. ¿Por qué cuando Adovid entró al mercado, Adelina bajó sus precios? ¿Por qué si Adeplus era un mejor medicamento, se siguió conservando a Adelina en el mercado? ¿Por qué contactar a Generic y a Yaha Pharma para que no obstaculizaran una patente que ya estaba en dominio público? Sumado a lo anterior, ustedes mencionaban las barreras que Gabat no podía erigir en el mercado. En este caso vemos en la precisión que hay barreras de entrada naturales y legales. No estamos hablando de cuándo con la patente se crea una barrera legal per se, sino el hecho de que ustedes a través de una patente nueva que tenía los mismos componentes del anterior y que iban a ser utilizados para el medicamento genérico, obstaculizaron la permanencia y el proceso productivo de competidores que sí están en su mercado relevante, en la medida que con la deliribina buscaban generar, y con la adelina buscaban generar el medicamento genérico. De ahí que ustedes hicieran una inversión por más de 200 millones de pesos jalonenses con el fin de que Yaha Pharma no produciera un medicamento genérico. Ustedes abocan durante su discurso por la protección al consumidor. Además señalan que la eficiencia es por la investigación y el desarrollo, pero olvidan que aquellas eficiencias se deben generar es para procurar la libre competencia y concurrencia económica a favor del consumidor. Y aquí debemos observar que desde el punto de vista de este, pues no es evidente, ya que sus precios son los mayores. Y que a medida que entró un competidor, quisieron eliminarlo, restringirlo del mercado. Eso me lleva a decir y a precisar que una multinacional con presencia en más de 100 países y que cotiza en bolsa de valores, hubiera pagado dicho valor a Yaha Pharma solo con el fin de que no hiciera investigaciones y que según ustedes ni siquiera sabían si estaba el producto. ¿Cómo una empresa de tal índole iba a buscar a Yaha Pharma y pagarle cierta cantidad de dinero porque sí, porque estaba solo llevando a cabo investigaciones, cuando sabían que estas empresas entraban al mercado y generaran restricciones y afectaciones en la venta que ustedes hacían de sus medicamentos, que ya llevan el monopolio en virtud de la patente, los afectaran, llevan a cabo todas estas conductas restrictivas que bien están enunciadas. Pues correctamente la comisión enuncia el mercado relevante y no solo lo limita a aquellos medicamentos con la deliribina que no causan irritación estomacal, como lo señalaron en su escrito, tal como aparece en ese punto. Por todo lo anterior, solicito que se declare que Gabat incurrió en abuso de posición dominante. Muchas gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, autoridad. Les cedo la palabra al agente económico para que nos pueda dar sus conclusiones. 5 minutos, por favor. Claro, muchas gracias y buenos días nuevamente. Tratando de entender los alegatos de la autoridad investigadora, me gustaría precisar que el contrato con Yaha Pharma no fue una conducta imputada durante esta audiencia. Por ende, de hecho, no la encuadran en ninguna fracción, no encuadran si entra como una conducta monopólica, relativa o absoluta, y de hecho tampoco acreditan que haya un desplazamiento de competidor, por lo que tratar de aludir a dicha conducta como también anticompetitiva es corto, porque no acreditan una conducta monopólica de ningún sentido. Comisionados, ahora quiero ser claro y enfatizar algo muy importante. Suponiendo y sin conceder que las prácticas alegadas por la autoridad sí configurasen una práctica monopólica relativa, bajo el análisis de la regla de la razón y de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Competencia, no se sancionarán dichas conductas si éstas presentan mayores eficiencias. Para ello, comisionados, considero pertinente mencionar que mi representada ha buscado de manera exhaustiva proteger sus derechos a la propiedad intelectual. Esta protección, además de proteger la explotación de nuestro producto, también es un gran incentivo a la innovación y desarrollo en el sector. Recordemos que mi representada es una promotora grande de innovación dentro del mercado, al haber invertido entre 700 y 900 millones de pesos yajalonenses en los últimos 3 años en este ámbito, es decir, 7 veces más en comparación con la parte denunciante. En este sentido, es menester resaltar que Gabat busca proteger los beneficios que le brinda el sistema de patentes. Recordemos que este sistema es un mecanismo que incentiva la innovación, factor importante para el sector farmacéutico.
Comisionados, ¿qué sucedería si mi representada u otros agentes del mercado no pudieran proteger su patente? Pues por supuesto se perderían los incentivos a la innovación para todos y por tanto las empresas ya no se centrarían en crear mejores soluciones a enfermedades existentes o que están por venir, afectando un área toral de la vida del consumidor, su salud. Ahora, comisión, respecto a las presuntas prácticas monopólicas relativas, presuntamente configuradas, partimos demostrando en la defensa que, contrario a lo señalado por la autoridad investigadora, en este mercado efectivamente relevante existen más de 8 sustancias activas para tratar la influenza. Este panorama minimiza la participación de Gabat y conduce a que Gabat no ostenta un poder de mercado relevante, como fue analizado pormenorizadamente según las fracciones del artículo 69 de la ley. Comisión, en su réplica, la autoridad investigadora señaló textualmente que el derecho conferido por la propiedad intelectual se abusa. Nuestra defensa es firme, pues contrario a los precedentes de cuyas premisas parte, nosotros sí defendemos una nueva formulación con una nueva utilidad médica y una mejora en beneficio de la competencia económica. Esto nos permite defender los derechos de los procesos y de ninguna manera obstaculiza los procesos productivos de otro competidor. Respecto al análisis de las presuntas conductas realizadas por mi representado, la lectura de la autoridad ha sido demostrada incorrecta, pues respecto al contrato y al litigio no se imputa una conducta específica. La autoridad solo habla del mercado y no justifica cómo esto encuadra en una conducta. Además señalan que las barreras a la entrada han sido resistencias. Esto es incorrecto, tan es así que en 2014 al mercado entró Paramivir y más reciente en 2018 al mercado entró Valoxavir Marboxil. Comisión, debemos pensar en el amplio esquema de las cosas, y es que declarar que los hechos en el caso son imputables a una práctica anticompetitiva eliminaría los incentivos para que en el futuro las empresas sigan invirtiendo en desarrollo e investigación. Esto precisamente es el beneficio de la propiedad intelectual, según la Constitución Política de la República de Yajalón, pues permite solucionar problemas que de otra manera no serían solucionados. Lo contrario sería llegar al absurdo de que todo competidor o potencial competidor pueda alegar a través de una estrategia legal que los beneficios de la propiedad intelectual deben ser erradicados. Y finalmente, autoridad, puntualizo que las conductas en todo caso han sido desarrolladas con efectos eficientes para el mercado, como se ha demostrado. Y por ello, que mi representado actuó en todo momento dentro del marco de la legalidad, que están claros los motivos para detener la investigación en contra de mi cliente, y finalmente que en la resolución que se dicte se decreten infundadas las alegaciones en nuestra contra. Muchas gracias, agente. Jurado, ¿alguna pregunta para el agente económico o para la autoridad? Adelante, Luis Alberto. Adelante, Luis Alberto. Adelante. Si yo tenía una pregunta para la autoridad. Vuelvo otra vez a la relación entre la autoridad de competencia y las otras autoridades, en especial la autoridad que en teoría es la experta en temas de propiedad intelectual. Entiendo que, si entendí correcto los hechos del caso, le otorgaron digamos, una medida cautelar a la autoridad de propiedad intelectual sobre la no comercialización del producto. Y sin embargo, ustedes están argumentando que el hecho de que un tribunal arbitral haya eliminado la medida cautelar sin que se haya pronunciado, entiendo, la autoridad sobre la resolución final, aún así lo consideran digamos, un abuso del derecho. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué creen que ustedes como autoridad de competencia pudieran tener mejores elementos para juzgar sobre si es correcto el tema de otorgar una nueva patente o no? Muchas gracias por la pregunta. En este caso, el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual fue quien concedió la medida cautelar. Posteriormente, Generic interpuso una acción de nulidad en contra de dicha medida y fue el Tribunal en Materia Administrativa de Yajalón, superior jerárquicamente, quien se encarga de analizar y estudiar la legalidad de actos administrativos, como en este caso la medida cautelar,
fue quien declaró nula dicha medida cautelar porque no tenía apariencia de buen derecho, estaba sin fundamentos en cierta medida y porque se configuraba un daño no resarcible a Generic, pues perdía el posicionamiento que estaba consolidando en el mercado si se seguía vigente con la medida cautelar. De ahí que la declararan nula. Y por eso, en procesos aparte que nosotros es el que estamos llevando, pues referimos a que es que pues esta comisión es que es la que se encarga de estudiar dichos actos, conductas restrictivas, y que en este punto se configuró el abuso del derecho en la medida que ADE salió en el 2020, Generic llegó al mercado en julio del 2021 y hasta enero del 2021, preciso, 2020 fue cuando salió Generic, Aduit, 6 meses después solicitan una medida cautelar, la medida cautelar en cuestión, y al día siguiente es cuando lanzan el producto al mercado. Ahí como se esperan 6 meses de cómo fluctúa el mercado, de cómo se dan dichas variaciones, y en esa medida es que solicitan la medida cautelar, que como bien se mencionó, fue declarada nula por un superior jerárquico. Ahí el punto del caso. Esteban, adelante. Muchas gracias. Primero, felicitarlos a todos. Muy buenas exposiciones y conocimiento del caso. Para la autoridad investigadora tengo una pregunta que es, o una cadena de preguntas. La primera, digamos, es, ¿ustedes están imputando a Gabat un abuso de posición dominante y por lo tanto un incumplimiento, una infracción al artículo 63 de la Ley de Competencia? Sí, señor, el artículo 63 consagra las prácticas relativas restrictivas a la libre competencia. Y respecto de el acuerdo entre Gabat y Yaja Pharma, ¿no están imputando ese acuerdo como una práctica anticompetitiva? Y si lo están, ¿cómo lo estarían tipificando o encuadrando en la ley? Dentro de nuestra imputación dentro de la imputación no está el contrato, y dentro de la audiencia aquí se trajo como un indicio de cómo se configuraron las prácticas relativas restrictivas a la competencia. Pues lo que dice Gabat es que ellos, en virtud de la investigación y el desarrollo, y que querían mejorar la posición de los consumidores, es que sacan dicho dicho producto ADE+ al mercado, pero deja a un lado, pues, el hecho de que siguieron con Adelina, que tenía problemas, puesto generaba irritaciones estomacales. Entonces, ese es como el punto al que llegamos. Gracias. Y perdón, me muteé. ¿Una pregunta para el agente económico? ¿O quieres tú, Luis, empezar? Para No, el agente económico. Ok. no, yo, Creo que hay una discusión respecto del mercado relevante, ¿no? Y en ese punto, digamos, ustedes han argumentado que el mercado relevante, si yo entendí bien, es el mercado de medicamentos contra la influenza. No solamente el mercado que está o el producto que está protegido por la patente. Sin embargo, que me gustaría ver, porque el economista de la autoridad investigadora ha dicho que hay que tomar en cuenta el criterio de la ATC4 para clasificación de medicamentos, digamos, quizás teniendo en cuenta los efectos terapéuticos o la acción terapéutica de los medicamentos. Entonces, en el planteo que ustedes hacen del mercado relevante, ¿han tomado en cuenta el criterio ATC3, ATC4? Y si tomaran en cuenta estos criterios, ¿cómo quedaría el mercado? ¿Se excluirían algunos de los productos que ustedes incluyeron? Claro, gracias por su pregunta. En realidad, lo que intentamos hacer con nuestra clasificación y la diversificación de las drogas en la presentación fue atender la definición de mercado relevante que la autoridad realizó ahorita durante las imputaciones hacia los medicamentos antivirales de acción directa.
Como se mencionó, estos tienen la singular característica de que atacan la enfermedad a través de una proteína específica en el cuerpo. Es según Estados Unidos, la de biotecnología, la librería de biotecnología, una disculpa, que se denomina a todos los actuales medicamentos para la influenza aprobados como medicamentos de sustancia activa, es decir, que atacan a través de una proteína. En cuanto a al intento de la autoridad de tratar de ligarlo con el COVID, esa es la única similitud, que ambos lo hacen a través de la proteína. Sin embargo, como no se recibió la aprobación de emergencia a la adeloribina, nunca se atacó el COVID-19 como primera instancia. Igualmente, acaban de mencionar la autoridad, fuera de la imputación, el hecho de la clasificación de ADX 101. Ahora, en realidad, como se mencionó, no hicieron el análisis de sustituibilidad necesario para probar que todos los otros medicamentos de acción directa que se encuadran dentro de la influenza, el único mercado para el cual nuestra representada desarrolló sus drogas, no entran dentro de esta clasificación. En realidad, no se hizo la clasificación más que en los alegatos. Es por lo que no se mencionó, sin embargo, se hizo la diversificación correcta para clasificar todos aquellos que tratan la influenza, el síntoma de la anosmia y que todos estos son de acción directa. Espero haber explicado mejor nuestro mercado relevante. Gracias. Muy bien, si no hay otra pregunta, nuestra audiencia ha concluido. A favor de salir de la sesión para que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias.